Bien, la cuarta ponencia os presento a Alberto Monteagudo, que es educador ambiental y anillador del grupo Philoscopus, que pertenece al grupo naturalista Hábitat, y él os va a explicar un poquito un trabajo que se está haciendo aquí en las fincas del CIAM, en anillamiento y el futuro seguimiento, con marcaje de las becadas, de las arceas. Y sin más, ya... Bueno, buenas tardes a todos, porque ahora sí que ya es un poco tarde. Voy a ser muy rápido, porque hay poquito tiempo. Creo que además incluso va a ser más interesante la charla que viene después que la mía, porque realmente, entre otras cosas, lo que tengo que decir es que estamos empezando, ¿no? O sea, es un proyecto que estamos poniendo en marcha, hemos hecho una pequeña prueba simplemente pues, para la captura de las aves, os comentaré ahora, y todavía no hemos puesto ni emisores ni nada, con lo cual ni siquiera estamos en el inicio, ¿no? En todo caso, agradecer la invitación a Juan, pues como diría siempre que venimos aquí, ya no solamente en este momento, a él por parte del Grupo Hábitat, y aquí en la charla figuramos dos personas, Alberto, que soy yo, y Francisco, Chicho, quien no puede estar aquí, que es la persona que tendría que estar, porque realmente él es el que está detrás de los pájaros, capturándolos, que tiene un esfuerzo muy grande. Y luego otra gente del Grupo Hábitat, como la propia Elia, como mucha gente que está por aquí del Grupo Hábitat, que colabora habitualmente con nosotros. Bueno, el objetivo, así fundamental, así a grandes rasgos, es valorar la calidad del suelo según los usos agrícolas y ganaderos que se utilizan en la finca, ¿no? La ventaja del CIAM es que es una finca relativamente grande, o razonablemente grande, por lo menos para la especie de la que vamos a hablar, y que tiene unos usos que están muy regulados, o como mínimo, por lo menos, sí que en cada momento se puede saber durante un número de años y tal los usos que se ha dado, el tipo de cultivo que se ha puesto, si ha tenido ganado, si no ha tenido ganado, si el tiempo que se ha tenido ese ganado en caso de que lo haya o no, etcétera. Una cosa que en otras condiciones sería mucho más difícil. Por otro lado, no hay molestias por parte de cazadores, porque la becada, la arcea, es una especie bastante codiciada. Incluso en Galicia, voy a decir que en Galicia no tanto como en otros sitios, pero sí también es codiciada, lo que pasa es que hay menos que como en el País Vasco. Pero vamos, sí es una especie perseguida, con lo cual hacer este estudio fuera de este entorno sería bastante complicado. Una de las cosas que esa valoración se va a realizar, estamos en esa idea, determinando el hábitat que utilizan las arceas, dando aquí como hábitat pues, cada una de las parcelas con diferentes usos que tienen y tal, y relacionando pues, la presencia de estas arceas y tal con la abundancia de alimento. Y aquí están los dos protagonistas, ¿no? La abundancia de alimento, pues, que es una lombriz, ya se habló varias veces de las lombrices, y la becada, la arcea, que es un pajarito de mediano tamaño, que es así hace una descripción grande y tal, eso es un pájaro de medio tamaño con una paloma grande, para los senses muy familiarizados. Tiene un pico muy largo y táctil, es un pico curioso, bueno, si lo vemos en la foto de atrás, fijaros, el pico es un pico muy largo y la puntita es móvil, ¿no? O sea, esa punta la introduce en el suelo y se mueve la mandíbula, se mueve de manera que puede hacer pinza y capturar las lombrices, otros insectos y tal que hay en el suelo para alimentarse de ellos. Es un pájaro, como veis ahí, de unos 300 gramos de peso, y la alimentación es muy variada. Lo cierto es que, preparando un poco la charla, aparte de las cosas que ya había mirado hace un tiempo y tal, ahora preparando la charla estuve buscando un poco de información sobre la alimentación, para tenerse un poquito toda junta, y en toda la bibliografía que he encontrado, aparecen citadas las lombrices. Desde luego es una especie, una presa fundamental de esta especie, ¿no? Lo que ocurre, como pasa también con otras especies de aves o de animales en general, digamos, también consumen lo que hay alrededor, ¿no? Pues comen desde grillos, comen incluso materia vegetal, comen semillas, o sea, tiene otro tipo de alimento. Incluso en muchas ocasiones ni siquiera la lombriz es una especie preferente dentro del conjunto de su alimentación, pero sin embargo sí lo es en los pastos, en zonas de pastos, que es donde suele alimentar por las noches. Ahí sí es una especie principal. Dentro así de las estimaciones que hay de esta especie, pues tenemos una población reproductora, varían mucho las fuentes, ¿no? O sea, entre 3.600 y 4.000 parejas, de 1.310 a 2.590 es una fuente, bueno, la última es el de Biodiversidad Virtual del 2016, el otro es del Atlas de SEO, la población invernante, que también es del Atlas de SEO, pues se calcula en 346.000, 160.000, es una cosa aproximada, y luego hay algunos artículos que hablan de unas densidades muy variables, ¿no? Esto también es porque es un pájaro, como os comentaré ahora, es un ave de hábitos nocturnos, crepusculares también, pero sobre todo de hábitos nocturnos, entonces es mucho más difícil de localizar que otras especies que se mueven por el día, entonces pues bueno, los podemos ver con frecuencia, ¿no? O con facilidad. Esto es para la península ibérica. En Galicia se distribuye más o menos de la mitad de la península hacia el norte, ¿no? En el sur son muy escasas. En Galicia apenas tenemos parejas reproductoras, no se sabe exactamente el número que hay.
somos conocedores de que hay una pequeña población, pero no está estimada, no sabemos cuántos son, y la población invernal tampoco encuentra ninguna estima, o sea, es una especie también abundante. De hecho, incluso hasta Galicia vienen cazadores vascos aquí, entre otras cosas porque antes allí no tenían cupos, ahora empiezan a tener cupo, en Galicia también hay cupo, pero bueno, como está muy perseguida, pues se vienen aquí a cazarla, pero tampoco es una especie abundantísima, digamos, si quieren en el invierno. En el invierno selecciona áreas de paisaje diversificado y tiene dos tipos de funcionamiento en función de la especie. Es un trabajo que se hizo, no recuerdo exactamente la fecha, pero es relativamente reciente, 2005-2006, en el que lo que se hacía era se analizaba desde 46 ejemplares marcados con emisores durante 3 años, ¿no? Y una de las cosas que se veían es que había un pequeño número, muy pequeñito, porque bueno, antes de eso, perdón, me adelanté un poco, como ponéis, por ahí permanecían ocultos en bosques, y sin embargo hacia el anochecer, cuando se van a alimentar, van a espacios abiertos. Pero sin embargo no siempre así, eso es un poco la idea general, pero en este estudio lo que encontraron es que había un pequeño número que nunca se movía del bosque, comía siempre en el bosque. La ventaja que tenía para ellos era que no había tantos predadores en el desplazamiento y tal, porque se desplazan entre 2-3 kilómetros desde el punto donde duermen hasta el punto donde se alimentan, ¿no? En algunos casos más, pero bueno, las medias andan por ahí por esa distancia. Entonces algunos ejemplares lo que encontraban era que les compensaba alimentarse incluso de día dentro del bosque, o sea, se alimentaban día y noche, pero no salían del bosque. Digamos que lo que tenían eran unas tasas de ingestión mucho menores que en otros sitios, porque tenían menos recursos, pero tampoco tenían tantos predadores, ¿no? Luego había un grupo de ejemplares que iba cambiando y que unas veces se alimentaban durante el día y la noche en el bosque, y otras ocasiones dormían de día nada más y por la noche se iban a alimentar. Bueno, todo esto lo sabían porque el emisor llevaba un sensor de movimiento, vamos, entonces lo lograban por el tipo de pulso que daba, se sabe si el pájaro está comiendo, está reposando o en la estación en la que está, ¿no? No necesitas verlo físicamente para saber lo que está haciendo. Y luego la gran mayoría que tienen esta costumbre, que es la que pues, tienen las del cian, desde luego, que es que duermen en bosque, no sabemos exactamente dónde duermen, pero desde luego dentro del cian no, y por el día y vienen a la noche aquí a alimentarse, que es lo que hacen la gran mayoría. Les compensa porque, aunque digamos en ese desplazamiento, como os comentaba, pues están expuestos a predadores, sin embargo también luego la cantidad de alimento disponible es mucho mayor en zonas de pastos para ellas, que en el invierno estamos hablando, que dentro del bosque. La invernada, lo que es invernada, se centra en diciembre y enero. Aquí hay arceas, o sea, como la población reproductora es pequeñita, y aquí en concreto en el entorno de aquí de Coruña no conocemos ninguna pareja reproduciéndose. Sin embargo llega el invierno y empieza más o menos en octubre, un poco antes, un poco después, y se extienden hasta marzo, lo mismo, algunos ejemplares un poquito antes y la mayoría se van antes, ¿no? Entonces hay un flujo continuo. Entonces lo que es invernada, digamos, aves que están establecidas, se considera por todos los estudios que hay, utilizando emisores y otro tipo de seguimientos, pues se ve que es más o menos entre diciembre y enero, ¿no? Que es la idea que tenemos de empezar a marcar nada más en esto. Se saben poquitas cosas de esta especie, o sea, son todas en general bastante, valga la redundancia, bastante generales, ¿no? Y no se sabe nada en Galicia, prácticamente nada. Se sabe más bien un poco de cómo funciona en Europa en general y en algunas partes de la península, sobre todo en el País Vasco, en Cantabria, alguna otra zona, en la que se ha estudiado de forma puntual, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad se calcula que está en torno al 36%, y un 25% más o menos son cazadores, ¿no? Pues os decía que la importancia de hacerlo aquí es que, bueno, esa posibilidad de muerte por caza pues disminuye un poco, aunque el pájaro sale a dormir, pero bueno, como se mueve realmente en las horas de noche no se ve tanto, y luego pues durante el día, donde se ha escondido, los cazadores van a buscarlos, esos refugios, pero bueno, no es una zona en la que la presión de caza sea tan grande, porque aquí se caza bastante jabalí y otras especies, con lo cual esperemos que que tengamos suerte y que no muera ninguna de ellas por eso. Tiene otra ventaja esta especie para estudiar los hábitos, y es que es bastante fiel a los puntos de alimentación. Así como en los puntos de día donde duerme hay un porcentaje elevado de ejemplares que van cambiando de mancha, hasta 20-30 veces, algunos vuelven al mismo sitio, perdón, algunos no vuelven nunca al mismo sitio a dormir en toda la invernada, van cambiando continuamente. Otros vuelven con frecuencia, pero van rotando. Sin embargo, el punto de alimentación sí que es bastante fijo. O sea, los datos que hay es que un pájaro coge una zona en la que encuentra alimento y está allí comiendo. Y se desplazan únicamente, fundamentalmente por fugas de tempero, ¿no? Cuando hay pues, temperaturas muy bajas, cosas que aquí en Galicia, bueno, en este entorno, en Galicia, en los entornos se dan menos, son temperaturas muy bajo cero, cuando los suelos se hielan, o están cubiertos de nieve, que aquí no se suele dar. Con lo cual esperamos
que los pájaros pues se vengan siempre aquí, ¿no? Bueno, estas fotografías son cortesía, aunque no lo saben, las dos del centro de SEO, que son de su página web. La de arriba es del Club de Cazadores y la de abajo sí que es nuestra. La de arriba también, la primera becada también es del Club de Cazadores, que no lo puse por ahí. Lo que queremos hacer para conocer un momento de estos pájaros, para conocerlos con precisión, es marcarlos con emisores, ¿no? O sea, ya estamos anillando, ya se han anillado algunas, en España se han anillado una buena cantidad de ellas, pero los resultados que dan son bastante limitados, porque el único dato que tenemos en el momento de la captura y luego en posteriores recapturas, o bien cuando se recupera muerta, ¿no? Por un cazador fundamentalmente, como se dice, es una especie que se caza mucho, entonces por esa recuperación de la anilla. Y en el medio no sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces lo más convencional son los emisores. Hay muchísimos tipos, ¿no? Hay satélite, geolocalizadores, datalogger, y bueno, y luego también radio tracking, que, no es, que son emisores, vamos, realmente es el sistema, no es el emisor en sí mismo. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Empezando un poquito por los PTTs, o sea, son los más, estos son de los que están utilizando la sección de cazadores de becadas, y la ventaja que tienen es que emiten información continuamente, ¿no? Muy fiable además y tal, te la transmiten vía satélite, con lo cual no tienes que estar, ¿no? Estás en tu casa tranquilamente sentado y estás recogiendo información. El problema que tiene, como os podéis imaginar, es el coste, ¿no? Son equipos muy caros, y es tan caro el equipo como luego también el recibir los datos, ¿no? Por otro lado, a nosotros lo que nos interesa realmente es lo que hacen las becadas dentro del CIAM, no lo que hagan fuera. O sea, no está de más si sabemos a dónde se van. O sea, hay una becada que se coge aquí en Ortegal y que estuvo pasando, ya lleva 2 años seguidos, si no me equivoco, reproduciéndose en Ucrania. Es un dato interesante, los que estamos en este tema pues nos gusta, pero digamos que bueno, para saber qué es lo que hacen el CIAM, que se vaya a Ucrania o se vaya a Bielorrusia o se vaya a Noruega, nos dice muy poquito. Entonces igual estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? Otro tipo de emisores es los geolocalizadores. Este está muy bien. Bueno, aparte los emisores anteriores son muy grandes, aunque ya los hay que se adaptan, fijaros que ya eso está, pero bueno, en general son grandes, ¿eh? O sea, aunque ya empieza a verlos de este tamaño, pero claro, el tamaño lo pagamos con un precio bastante elevado. Los geolocalizadores que lo que hacen es que toman simplemente datos de la duración de las horas de luz y luego se transforman esos datos para saber por dónde se mueve el animal. Nos pasaría un poquito lo mismo, o sea, aquí no nos daría, dentro del ámbito del CIAM, no nos daría localizaciones precisas, y además aún encima hay que volver a capturar el pájaro para recuperar esos datos. Hay aparatos ahora ya más sofisticados. Los dataloggers son una especie de combinación entre unos y otros, no tienen por qué transmitir los datos a través de vía satélite, pero bueno, también son costosos, y estos sí que ya son muy grandes. Los pesos empiezan a partir de 20-25 gramos, a partir de ahí empieza, porque si no tampoco las baterías duran muy poco. Esto lleva placas solares y tiene una batería incrementa el peso, entonces tampoco serían, digamos, muy útiles. Y el radio tracking, esto sería lo mejor de todo. Esto, bueno, es un ejemplo con un búho real que marcamos en el EUME, y aquí es un ejemplo de una compañera del grupo, una anilladora, que en aquel momento estaba haciendo los seguimientos y también en el EUME. Y eso sí que hay de tamaños adecuados, tienen un coste razonable y dan los datos con bastante fidelidad. Pero fijaros el anterior que lleva ahí la pobre mujer, y eso hay que andar detrás del pajarito por Italia y conseguir 3 localizaciones para luego triangulando saber exactamente dónde está. Es muy preciso el sistema, pero requiere un esfuerzo humano muy grande, ¿no? Aparte incluso que, aunque se podría tomar en parte, estamos hablando de tomar los datos desde el exterior de la granja, no es fácil, por lo que os decía, porque necesitamos tener por lo menos 3 buenas localizaciones para saber exactamente en qué sitio está, porque claro, podemos tener un error pues, de 2, 10, 15 metros, pero no podemos tener errores mayores, si no, no nos serviría de mucho. Entonces eso también nos obligaría a andar circulando por la granja continuamente, lo cual no es bueno ni para el personal de aquí, ni para nosotros, ni para el ganado que está en el campo, ni siquiera para los pájaros, porque quieras que no, aunque no tratamos de verlos, sino de orientarlos, estás interfiriendo con otros que a lo mejor no están marcados, pero que están en la zona, ¿no? Y lo que estuvimos buscando, pues esto es lo que es el aparato que creemos que es más idóneo. Hemos preguntado también a alguna gente en el País Vasco, que también se dedica a hacer estudios de seguimiento con muchos pájaros, tienen más experiencia que nosotros, y nos han recomendado este, ¿no? Tiene un precio razonable, que es que el emisor, que es el de arriba, se va a 1000 euros, y el antenita receptor, la ventaja que tiene es que sirve para una larga vida, esperemos y tal, que anda rondando los 1700 o 1600, por recordar una cosa así. Este modelo es el modelo AD60, hay más empresas que lo fabrican, no estoy haciendo publicidad de ellos ni mucho menos, pero bueno, es uno que nos dijeron que iba muy bien y que se adaptan también por temas de peso. Fijaros que no pesan 4,5 gramos,
La becada puede soportar más o menos, sin que le afecte a su día a día, hasta aproximadamente 12 gramos, ¿no? A partir de ahí ya entramos a que sean bichos un poquito más grandotes, y a partir de 15 empezamos a poner en peligro su existencia, ¿no? Entonces, bueno, se adapta muy bien. La batería tiene aunque es un rango muy amplio, de 1 a 3 años, pero bueno, dura bastante. Nos permitiría incluso hasta permitir, porque eso se puede cambiar el número de emisiones, el número de datos que toma, y eso se puede cambiar desde un panel de control. Incluso podría permitirnos el obtener datos de cuando el ave estuviese fuera de aquí, ¿no? Y luego, otra cosa que tiene importante es la versatilidad en la sujeción. O sea, visteis que estos los tenían en la espalda en una mochilita. Eso está bien, es una forma que se pone sobre todo para especies o para pájaros o animales que van a llevar el emisor durante mucho tiempo. En nuestro caso, quizás no sea tan imprescindible, entonces este cacharrito nos permite, llegado el momento, ponerlo en la espalda con una mochila, como las fotos que os enseñaba antes y tal, pegarlo a las plumas de la espalda con un pegamento, estilo, bueno, no es loctite, vamos, un pegamento ideal, que lo que hace es que le fija las plumas de la espalda. Cuando esas plumas mudan, caen, lo pierde, o fijarlo las plumas de la cola, que aguanta un poquito más, pero que también cuando se caen las plumas de la cola, con la muda anual y tal, pues se cae. Entonces en el momento tal podemos tomar la decisión que queramos. El cacharrito también tiene la ventaja, que es muy importante, y también un poco el precio al que está, y es que permite que tú descargues los datos que tiene el emisor sin capturar al pájaro. Es un poco como el data logger, solo que permite descargar los datos. La desventaja es que tiene que estar entre 200, 400, 500 metros de distancia. A partir de ella pierde efectividad, ¿no? En teoría puede alcanzar varios kilómetros, pero siempre que sea una llanura perfecta, en la que no haya un muro, en la que no haya un árbol, entonces claro, al final las reglas que son menos metros. Y luego hay ya modelos también que permiten recuperar los datos a mucha más distancia y con otras características, como que pueden permitir valorar las profundidades de buceo en caso de que fuese un ave acuático, eso, pero bueno, que lo que hacen es que disparar el precio, ¿no? Para ponerles el cacharrito hay que capturarlos, ¿no? He intentado buscar fotos, pero la verdad es que no he encontrado ninguna. Y Chicho, que es esta persona, lo que tenía él también era esto. El sistema es muy sencillo. Cuando veis, es un enorme foco en la cabeza con el que él va buscando las becadas que están en el suelo alimentándose, ¿no? Entonces, una vez que está localizado, fijaos en la foto de la derecha, tiene una especie de nasa. Esa nasa es que no se ve, o sea, es vamos, haciendo un colador, ¿no? Para que veáis la fruta, son un colador de los de una manga del café, que tiene la forma de una manga de café. Lo que pasa es que el mango es un mango de 9 metros, ¿no? Exactamente eso. El tamaño del aro, de lo que es la boca de la manga, es bastante grande. Entonces él va fijando la luz en el pájaro y va acercándose hasta que está a una cierta distancia. Entonces lo que hace es que pone por encima lo que es la manga y lo deja caer, ¿vale? Y el pájaro se queda abajo y tal, y se puede para capturarlo. Hay que reunir unas condiciones por eso también lo estamos probando, porque los pájaros, digamos, la luz lo que hace es que no te ve a ti. El pájaro se queda un poco así, sabe qué es lo que pasa, a ti no te ve, se ve sorprendido, algunos se levantan el vuelo, la mayoría se quedan quietos. O sea, que la verdad es que la gran mayoría se quedan así. ¿Qué ocurre? Que sí te oyen igual, entonces normalmente se utiliza pues, en zonas en las que no haya ni hojarasca ni otros elementos que hagan mucho ruido al caminar. Fundamentalmente en noches con un poco de viento, no tiene que soplar un vendaval, pero sí un poquito de viento y llover. El viento, si te pones, digamos, en contra de la dirección para que no te escuche, y la lluvia lo que hace es que el pájaro se quede un poquito más, resiste más, ¿no? Incluso el viento también les perjudica, entonces aguantan un poquito más en el suelo antes de alzar el vuelo, con lo cual, pues digamos, tienes menos molestias, porque aquí los tratas de molestarlo en el momento de la captura, no de molestarlo 5 o 6 veces antes de cogerlo, ¿no? Y luego simplemente lo que se hace, bueno, se toma una serie de medidas y se le pone, o sea, hasta ahora lo que le pones es una anilla convencional. Esperemos ya en este invierno, para el mes o así tal, o bueno, en este propio mes, a finales de este mes y tal, poder empezar a marcar algunos con el emisor. Vamos a empezar también a retirarles algunas plumas, bueno, una pluma realmente, es una pluma y tal, aprovechando que usemos en la mano para intentar hacer análisis de isótopos y ver de dónde vienen las que están aquí, ¿no? Ya que tenemos el pájaro en mano. Las plumas arrancan, no es muy doloroso, no es que les sea grato del todo, pero no es una cosa muy dolorosa, y les crecen inmediatamente. En 20-25 días vuelven a tener la pluma y no les pasa nada. Y bueno, ya para finalizar, pues eso, como os decía, como no hemos empezado, digamos, a anillar, o sea, colocar emisores, lo que sí tenemos son de este principio de año y tal, pues unas cuantas capturas, ¿no? No da para muchos, la muestra son 14 anillamientos. Bueno, no puse aquí hay algunas fechas intermedias en las que se ha venido y no se ha capturado a ningún ave, porque en algunas ocasiones no había y en otras se habían movido.
En todo caso, son anillamientos, está dentro de la media, o sea, os decía antes que está entre 6 aves y 30 por cada 100 hectáreas. Fijaros que los primeros son en enero, entonces aunque enero es todavía es plena invernada, o sea, es plena invernada y tal, a partir de enero sí que ya podríamos estar hablando de pájaros que estuviesen en paso, de esos bichos que estuvieran pasando, o pájaros que ya están marchando, por eso también igual en lo que no haya recapturas, ¿no? O sea, la verdad es que no se ven muchas más, o sea, eso lo que nos indica es que posiblemente hay un esfuerzo de captura pequeño, que es posible que sea eso, que tenemos que haber venido más días para poder empezar a capturar, porque es posible que, todavía tenemos que verlas, como os decía antes, de lo que se sabe es que de la especie es que funciona de una forma muy parecida en todos lados, pero no igual, ¿no? No responde igual, por ejemplo, hay zonas en las que se han hecho estudios en las que la presión de los cazadores no ha hecho que cambiase la zona de alimentación. O sea, iba un cazador, estaba y tal, y al día siguiente no la mataba, claro, si la mataba ya pobre ya nada, ¿no? Pero si no la mataba, al día siguiente estaba en el mismo sitio, y el otro estaba en el mismo sitio. Sin embargo, otras, una vez que el cazador las molestaba, sobre todo porque las levantan con perros, una vez que levantaba el perro y tal, pues ya no volvían a ese sitio. Entonces aquí no lo que puede pasar, puede ser eso, que a lo mejor al momento de capturarlas, que se sienten molestas y que no vuelvan, cambien de prado, incluso que salgan de cien o que tarden unos días en venir. Lo comprobaremos en breve. Creemos que no debe ser eso, sino posiblemente es que la población es bastante abundante, o bien eso, que eran aves ya en migración. Entonces claro, realmente lo que respondía a la realidad, las cogíamos ahora y no se cogían pues pasados 4 o 5 días porque los pájaros ya se habían desplazado, aunque solo fuese un centenar de kilómetros, pero se van iniciando desplazamientos poco a poco. Y eso es todo, pues si tenéis alguna duda, una cosita así, dales un minuto.